Este ano, Este año, dentro del programa del Congreso Virtual de la Sociedad Médico Espírita Internacional, tenemos el gran placer de traer a la profesora Celia Dantas para ilustrarnos sobre el pensamiento de su forma onda-partícula. La profesora Celia Dantas es profesora de física de la Universidad Federal de Goiás desde 1996. Es doctora en física de la Universidad de Sao Paulo y su área incluye óptica cuántica y fundamentos de física cuántica. Ella también estudia los fenómenos y fundamentos de la física cuántica y su conexión con los principios espíritas en la solución de algunos paradigmas. Y es un gran placer tener a la profesora Celia y espero que todos puedan aprovechar mucho esta conferencia y tendremos después, dentro de este programa, también un área para poder responder las preguntas en donde ustedes podrán enviar sus preguntas para la profesora Celia. Con ustedes, la profesora Celia Dantas. Hola a todos. Hola a todos. Es un placer muy grande estar aquí participando de este segundo Congreso Virtual de Medicina Espírita debido a la pandemia. Es el segundo congreso y la pandemia aún continúa. Quiero agradecer a la señora Sonia, presidenta de la AMA Internacional, por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí. Nuestra presentación para poder hablar sobre el pensamiento en su dualidad onda-partícula, voy a dividir mi presentación de la siguiente manera. Primero voy a hablar de algunos principios de la física cuántica, un tour muy rápido, enfocado principalmente en la dualidad onda-partícula, que es lo que vamos a utilizar como herramienta. Después, para hablar sobre el pensamiento, hablaremos rápidamente sobre el paradigma cerebro-mente, lo que es el pensamiento, cómo funciona, cuáles son las partes del cerebro que se desenvuelven o desarrollan y los tipos de pensamiento que tenemos de acuerdo a la doctrina espírita y todo lo demás. Esta es nuestra secuencia de nuestra presentación. Entonces, un breve tour por la física cuántica. Al final del siglo XIX, la física clásica estaba muy bien establecida. Se sabía cómo las partículas se comportaban, se sabía muy bien cómo las ondas se comportaban. La partícula era una cosa y onda era otra cosa, separadas. Se pensaba que prácticamente no había nada más para hacer, ya que los grandes problemas ya estaban resueltos. El magnetismo, termodinámica, máquinas térmicas. Lord Kelvin tiene una frase que dice lo siguiente: la física es un cielo azul, con pequeñas nubes en el horizonte. Solo que esas pequeñas nubes a las que él se refiere eran los problemas que se podían resolver o dudas, pero que propiamente no se relacionaban con el progreso de la ciencia y la física en particular. En el amanecer del siglo XX, esas pequeñas nubes del horizonte del cielo azul se juntaron y formaron una inmensa tempestad que se nombró física cuántica, debido primeramente a Planck en 1900 y a Einstein en 1905. Lo que sucedió es que hubo un pequeño problema que llamó la atención, que estaba relacionado con la radiación de cavidades, que nos mostró una nueva manera de ver el mundo. La física cuántica puede considerarse como una de las más grandes revoluciones filosóficas del siglo XX. Entonces fue Max Planck en 1900, con su trabajo pionero, que dio origen a la física cuántica.
que es contraria a nuestra intuición de los fenómenos, y es por eso que puede ser considerada la más revolución científica y filosófica del último siglo. Ese problema que surgió y que dio origen a la física cuántica estaba asociado con la radiación del cuerpo, es decir, si tenemos una caja cerrada y dentro hay energías, entonces el cuerpo caliente emite radiación. Entonces ellos hacían experimentos y aparte tenían la teoría. La teoría decía que daba una curva más o menos de este estilo y el experimento mostraba una curva así como se muestra en el gráfico, hasta que la teoría del experimento estaban conectadas para pequeñas longitudes de onda, para bajas frecuencias, pero cuando se llegaba a las frecuencias altas, que son las ultravioletas, que es el espectro electromagnético, hace que vayamos desde el infrarrojo con una distancia considerada de luz visible y después va hasta la ultravioleta. Había una diferencia entre la teoría y el experimento muy grande. Es por eso, y debido a que nadie pudo resolver la incógnita, se vino a conocer en la literatura como el fenómeno de la catástrofe del ultravioleta. Entonces la diferencia es que la radiación en la cavidad era considerada como cualquier valor, que es un valor que llamamos como continuo, que podemos asociarlo a una rampa. Tenemos cualquier valor, y lo que Planck hizo para intentar resolver este problema de la catástrofe ultravioleta fue teorizar que la radiación que estaba en una cavidad, en vez de tener cualquier valor o valores continuos, pasó a tener algunos valores discretos, que aquí se representa como una escalera, con números naturales, 1, 2, 3, que son números enteros, algunos valores. Entonces la energía pasa a ser proporcional a la frecuencia. De esta manera quedó conocida como la constante Planck. Si esta energía solo puede tener algunos valores, significa que solo puede tener algunas frecuencias y algunas longitudes de onda. Y cuando Planck hizo estas cuentas, logró resolver el problema, por lo que la física ahora sería realmente azul y ya no habría más nubes. La idea de Planck es la siguiente. Sabemos que cuando tenemos ondas, que llamamos ondas estacionarias, como las de una guitarra, en la que amarras ambos extremos, entonces solo aparecen modos normales de vibración y solo tiene algunas frecuencias, algunas longitudes de onda, que son armónicas. Para que esto pueda suceder, es fundamental que esta radiación, que es un cuerpo caliente emitiendo radiación, esté realmente dentro de una caja, que sería equivalente a esta parte de la guitarra, como se muestra en la gráfica. Pero ¿qué pasó? Einstein, un joven que en la época tenía 23 años, llegó a la conclusión de que este resultado de que la energía sea cuantificada no dependía del hecho de estar en una caja, sino que naturalmente era así. Es cuando él propone que la radiación libre que está viajando, así esté fuera de una caja, también podría ser cuantificada. Es decir, que él asoció una onda a una partícula y dijo que la radiación también podía comportarse con su naturaleza corpuscular de partículas. Por otro lado, Planck quedó pues muy confundido, ya que no entendía. Él era el editor de la revista de física, entonces él fue quien recibió el trabajo de Einstein y pensó, Einstein realmente no entendió mi trabajo y que todo lo que sucede es debido a la radiación que está dentro de una caja. Y así se puede explicar la cuantificación de las frecuencias de la energía, pero fuera de la caja eso no es posible. Pero Einstein le explicó que sí era posible, que la energía en verdad parece que es un continuo, pero realmente está formada por pequeñas partículas. Esas partículas las llamó foto.
Entonces, debido a esas dudas, se hicieron muchos experimentos y se mostró que la luz realmente se podía cuantificar. De ahí empiezan a surgir los fundamentos de la física cuántica. Aparte de Einstein, también apareció de Broglie, que era otro físico quien hace historia y cambió la física. Y él dijo, si la luz ya era una onda, fue comprobado que se puede comportar como corpúsculo, que llamamos fotos, porque, por ejemplo, un átomo, molécula o partícula no puede también comportarse como una onda. Entonces él postuló que esto también podría suceder. Sería el complemento. La luz que era onda podría comportarse como partícula y las partículas también podrían tener una naturaleza ondulatoria. Entonces en esa época el efecto fotoeléctrico de la teoría del aire ya había sido comprobada y si nadie comprobaba lo contrario, entonces sería pues lo cierto. Entonces, esta fue la tesis de Broglie aprobada. Entonces lo que sucede es que tanto la radiación como la materia tienen naturaleza dual. Cuando Einstein mostró la posibilidad de que las ondas de la radiación se comportaban como partículas, no se refería a que iba a dejar de ser onda, sino que simplemente presentó una nueva propiedad de la radiación que nadie conocía antes. Es por eso que la naturaleza ondulatoria corpuscular son complementarias. Y esta complementariedad, tanto de la radiación como de la materia, tienen consecuencias, y dichas consecuencias se llaman las incertidumbres sobre la mecánica cuántica, como una teoría que no es totalmente predictiva como la física clásica, sino que se compone de varias posibilidades, incertezas y demás que vamos a discutir. Entonces, la verdadera física cuántica son ondas de materia, que es la teoría de Broglie, porque existe una teoría cuántica de la luz también, que es la de Einstein, pero la física cuántica básicamente pasa a tratar la materia microscópica de átomos y moléculas como ondas con aplicaciones tecnológicas inmensas. Hoy en día tenemos el computador electrónico y el microscópico o electrónico que es usado para tener una mejor resolución comparado con el microscopio que usa luz. Entonces, de Broglie propone que la longitud de onda, que el electrón, por ejemplo, puede comportarse como una onda y la longitud de onda que llamamos lambda es dada por la fórmula que aparece a continuación. Entonces, esta es la física cuántica. Las partículas u ondas las llamamos ondícula, que es la mezcla de onda con partícula. Tienen intrínsecamente su naturaleza dual. Puede comportarse como onda o como partícula. Para que una ondícula pueda comportarse como partícula o como una onda, es la manera como haces el experimento. En la física cuántica se ha oído hablar del papel del observador, que si se junta con un objeto, se forma el sistema completo. Pero este observador realmente es el tipo de experimento a la que se somete la ondícula, ya que es el observador quien hace el experimento. Por ejemplo, si tienes una ondícula y la arrojas a una cámara de gas, va a chocarse con las moléculas de gas y va a dejar un rastro. Con ese rastro puedes entender la naturaleza que tiene como partícula. Si montas el experimento como la doble hendidura, se va a comportar como una onda. Va a dividirse, ya que una parte de la onda va a pasar por la hendidura y la otra parte por la otra. La recomposición de las dos va a dar un efecto de interferencia que es característica de una onda. El experimento va a traer una naturaleza, ya sea ondulatoria o de partícula, por lo que antes de que se haga una medida, se debe identificar qué es una ondícula
es decir, onda más partícula. Las propiedades de la onda, por ejemplo, un objeto cuántico como un electrón puede estar en el mismo instante en más de un lugar, porque si un electrón se comporta como una onda no se puede localizar. La onda que representa el electrón se llama onda de probabilidad. Es diferente de una onda mecánica. Vamos a imaginarnos ahora una onda mecánica, solo para que podamos entender un poco mejor. Una onda mecánica sería, por ejemplo, si arrojamos una piedrita a un lago, entonces se forman unos círculos. Esos círculos son una onda. Lo que quiere decir que el electrón está tanto allá como acá, es decir, está deslocalizado, está en más de un lugar al mismo tiempo. ¿Qué es el colapso de la onda? No podemos decir que un objeto se manifiesta en la realidad de espacio-tiempo si no lo observamos como partícula. Si un electrón es una partícula, teniendo en cuenta la mecánica cuántica, si yo lo suelto en mi sala, podemos encontrarlo en cualquier lado de la sala, es decir, que no puedo decirles en qué lugar exacto está de la sala, en qué lugar de la sala se encuentra. Lo que sí puedo decir es que la probabilidad de que esté cerca del sofá es mayor porque le gusta ver la novela. La probabilidad de que esté en el lavaplatos es menor porque no le gusta lavar platos, pero existe la probabilidad de que esté en todos los lugares. Solo si hago una medida puedo localizarlo y decir, te encontré aquí en el sofá viendo televisión. Si no hago una medida no puedo encontrarlo como una onda. Desde nuestra realidad, como observadores, ya que es una onda de probabilidad, es decir, que existe en términos de probabilidad. Otra característica de la física cuántica es el salto cuántico. Este es un modelo del átomo. Este círculo azul es el núcleo donde se encuentran las cargas positivas y los electrones giran aquí en estos círculos rojos de la electrosfera. Entonces el electrón solo puede moverse en algunas órbitas. No puede estar en cualquier sitio. Cuando salta de una de mayor energía a una de menor energía, emite una foto. Si va de una energía menor a una mayor, solo lo hace si absorbe una cantidad considerable de energía. Solo que, de acuerdo con la teoría cuántica, el electrón solo puede estar en una de las órbitas. En este espacio entre órbitas está prohibido que esté. Para poder hacer este salto, es como si desapareciera de una órbita y reapareciera en la otra, que es uno de los misterios de la física cuántica. Entonces la física cuántica, mecánica cuántica, es hecha con algunos postulados sobre otros postulados y principios. ¿Cuáles son estos principios de la física cuántica? Primero, principio de la complementariedad, que dice que los modelos corpusculares y ondulatorios son complementarios. Si una medida se observa un carácter ondulatorio de radiación o materia, es importante probar su carácter corpuscular de la misma medida y viceversa. 2. Principio de correspondencia de Bohr. La predicción de la teoría cuántica o comportamiento de cualquier sistema físico corresponde a previsiones de la física clásica en el límite de números cuánticos grandes. Entonces, la física cuántica es una física que tiene teoría, es completamente diferente a la clásica, pero también tiene la correspondencia en el límite de grandes números cuánticos. El principio de la incertidumbre es la consecuencia de la dualidad de onda-partícula, por lo que no se puede medir simultáneamente la naturaleza corpuscular y ondulatoria. Por ejemplo, la posición está asociada a la naturaleza corpuscular, es decir, una partícula tiene una posición bien definida, pero una onda no. Y el momento lineal, es decir, su velocidad, está asociada a la característica ondulatoria. Quiere decir que la ondícula no es una onda ni es una partícula. El error en la medida de la posición y el momento genera esta incertidumbre, que significa que nunca vas a poder observar la naturaleza corpuscular ondulatoria simultáneamente. Y el principio de exclusión de Pauli nos dice que no puede haber más de un fermión ocupando un estado cuántico.
Entonces, un estado cuántico, por ejemplo, con el electrón, se encuentra en una órbita. Y si salta de una órbita a otra, sale de un estado cuántico a otro. Los fermions se llaman a las partículas iguales a los electrones. Cuando estudiamos el mundo de las partículas fundamentales, podemos dividir todas las partículas que existen en dos tipos, los fermions y los bósons. Fermions están caracterizados por dar un mayor giro y los bósons tienen un giro entero. Después, cuando necesitemos usar este principio, les explicaré mejor lo que significa. Las certezas son una consecuencia de la dualidad onda-partícula, partiendo del hecho de que no podemos asociarlo a solo una naturaleza ondulatoria o corpuscular. Entonces existen relaciones de certeza entre posición y momento, entre intensidad y fase de una onda, entre energía y tiempo, a lo que surge una especulación. ¿Podrá existir una relación de certeza entre espíritu y materia? Eso es lo que vamos a hablar cuando queramos colocar los principios espíritas dentro de la mecánica cuántica para solucionar algunos paradigmas, como comentamos anteriormente. Pero la respuesta es sí, vamos a demostrar que sí existe, porque el espíritu tiene una naturaleza diferente de la materia y existe un elemento intermediario que es hecho de estos dos componentes, materia y espíritu, con las siguientes características. La naturaleza es dual, que es nuestro perispíritu. Nuestro perispíritu tiene componente espiritual y material, que es dual, y no podemos separar uno del otro. A medida de que el espíritu va evolucionando, su naturaleza material va quedando menos predominante y va a ir predominando más la espiritual. Cuando estamos menos evolucionados, somos más materia que espíritu, pero aún siendo más materia o espíritu, no puede separar el uno del otro porque tiene una naturaleza dual. Y es aquí cuando se asemeja a la física cuántica. No puedes decir que el electrón es una partícula u onda, es ambas cosas, igual que nuestro perispíritu, que es hecho de fluidos cósmicos. Tiene una naturaleza dual, tanto de materia como de espíritu, que no puede separar. Jesucristo, que es el espíritu más evolucionado que ha estado en la tierra, tuvo un perispíritu seguramente 99.9% de espíritu y el 0.1% de materia, pero era dual. No se podía separar. Solo Dios es 100% espíritu. Seguimos entonces con la física clásica versus la física cuántica. Sus diferencias principales son que la clásica tiene una objetividad fuerte, quiere decir que sueltas una partícula en un lugar y sabes en dónde va a estar, con qué velocidad, tiempo, todo es definido. En la cuántica no existe una objetividad, ya que se describe en términos de ondas y probabilidades. Con respecto al determinismo causal, la física cuántica se convierte en certezas y complementariedad, que significa que nada es definido, que todo puede cambiar, como por ejemplo una medida o un intervalo entre medidas. En la física clásica, la naturaleza y las medidas son locales y la cuántica no lo son. La física cuántica usa epifenomenalismo y conciencia, que son las principales diferencias entre la física clásica y cuántica. Algunos de estos conceptos los hablamos muy rápido, pero podemos hablar de ellos más adelante en dado caso de que sea necesario. Cuando hablamos del pensamiento, debemos hablar del paradigma cerebro-mente. Sé que a estas alturas del Congreso ya debieron haber hablado de los conceptos de la mente, el cerebro. Sin embargo, quiero traerlos a colación de manera rápida para contextualizar y para completar la idea. Nuestro cerebro es un computador fantástico que debemos aún descifrar,
o alguna propiedad no físicamente evoluciona y controla este robot biológico. Tenemos dos teorías de los dualistas que creen que existen dos tipos de sustancias, la mental y física, y que dicen que la mente es diferente al cerebro físico. Y hay los materialistas que están casi mandados a recoger, que concluyen que la mente y el cerebro son solo uno. Uma coisa só, né? Para nós aqui, nós já partimos do princípio. Aquí ya partimos del principio de que son dos cosas separadas. Recuerden que somos de naturaleza dual. Nuestro perispíritu se caracteriza por ser espíritu y materia. Así que si hablamos de pensamiento, debemos partir de este mismo principio, que en este caso el espíritu es quien piensa, siente y controla el cuerpo, y los órganos que son simplemente instrumentos para su manifestación. Y este cuerpo deja de existir luego que el espíritu se retira, mientras que el espíritu continúa ejerciendo todas las funciones que tenía cuando estaba ligado a su cuerpo, como la inteligencia, voluntad, memoria, conciencia, en un grado más elevado una vez que el espíritu no es más limitado por su prisión carnal, porque aun siendo espíritu, continúa teniendo un cuerpo que es el perispíritu. Cuando estamos encarnados solo tenemos un cuerpo más. Entonces no le cambia mucho. Es como si solo lo hubieran cambiado de ropa. Entonces, para el pensamiento debemos partir del principio que no es una secreción del cerebro. El cuerpo existe únicamente para que el espíritu se manifieste. Partimos del principio de que los cuerpos, así como los objetos materiales, tienen su doble. Aquí tenemos un ejemplo, un espíritu que es como una llama que no tiene una forma, tiene un perispíritu que intenta imitar la forma del cuerpo físico y que terminamos siendo una unión de estos tras el momento de estar encarnados. O nosso espírito tem esse corpo espiritual. O perispírito, né, que tem natureza dual. El perispíritu, que tiene una naturaleza dual, tiene componentes espirituales y materiales. El cuerpo físico es material, pero el perispíritu también tiene naturaleza material. Pero entonces, ¿por qué nosotros no podemos ver nuestro perispíritu? Básicamente es porque existen varios tipos de materia de diferentes intensidades que puede ser invisible a nuestros ojos, pero continúa siendo materia. Entonces el perispíritu es el intermediario de todas las sensaciones que el espíritu transmite al exterior por medio del cuerpo físico y sus órganos. El espíritu piensa, el perispíritu transmite el impulso al cuerpo. El perispíritu es como si fuera un traductor. Tradutor, né? Que ele fala duas línguas. Habla dos lenguas. El espíritu no entiende el idioma del cuerpo, entonces debe usar el perispíritu, ya que tiene una naturaleza espiritual, y luego usa otro idioma para poder darse a entender, pues, con el cuerpo. Esto quiere decir que el perispíritu se convierte en el intermediario entre el cuerpo y el espíritu, debido a que tiene esa naturaleza dual. Recibe las impresiones del cuerpo material y transmite al espíritu por su naturaleza espiritual y viceversa. Es así como se desarrolla el proceso de comunicación entre ambos, a través de ese perispíritu que tiene naturaleza dual compuesto del fluido cósmico, y este fluido, más o menos condensado, produce las diferentes especies de la creación, como los cuerpos materiales, los especializados, los espíritus, etc. Entonces, la constitución de nuestro cuerpo es de átomos que forman moléculas, como por ejemplo el agua, que se compone de las moléculas del H2O. Son 2 átomos de hidrógenos y 1 de oxígeno. Están compuestos así.
Entonces, ¿dónde aparecería nuestro pensamiento en esta gráfica? ¿En los órganos? ¿En los tejidos? Nuestros pensamientos van a estar relacionados en los fundamentos de los átomos. Entonces, vamos a imaginarnos lo que es el átomo de forma esencial. Las moléculas están hechas de átomos. Las moléculas forman las células y tejidos. Y ahora saltamos a nuestros átomos. Aquí tenemos un modelo tridimensional del llamado átomo de Bohr. A pesar de que tenemos modelos más elaborados en la física cuántica, quise traer este para que fuera más fácil de ejemplificar. Aquí tenemos un núcleo donde hay cargas positivas que llamamos protones y están los neutrones representados en la gráfica por los colores azules y rojos. Y por otro lado, tenemos los electrones que se quedan girando en algunas órbitas que están permitidas, a pesar de que el electrón puede saltar de una órbita a otra. Entonces, estos electrones que se quedan girando generan un campo magnético. Existe también el átomo espiritual, que es el que forma nuestro cuerpo espiritual. Por ejemplo, cuando morimos, el cuerpo va a la tierra, pero continuamos teniendo otro cuerpo que es muy parecido al de la tierra. El formato es muy parecido, entonces continúa teniendo la misma estructura de átomos, moléculas, células. Básicamente, la Tierra es una imitación del mundo espiritual. Entonces, Guimaraes estudió los modelos de los átomos espirituales, como tenemos los electrones, protones y neutrones, y los bautizó de la siguiente manera. Bion al electrón. Desculpa, o elétron, né, que anda aqui na eletrosfera, ele deu o nome de bio pelo seguinte. Debido a que es una carga eléctrica en movimiento, la llaman corriente eléctrica. Lo que genera el campo magnético son corrientes magnéticas. Ese electrón espiritual tiene una corriente y genera un campo, por lo que Guimaraes intenta mediar ese campo dos trabalhos que ele fez foi tentar medir esses campos. O espacio biomagnético que, a pesar de que era difícil medirlo, es mucho más delgado compararlo con el campo físico, lo que quiere decir que es mucho más difícil percibirlo. Guimaraes midió estos campos biomagnéticos y por este motivo llamó bion. Asimismo, los protones los llamó perceptón y los neutrones de intelectón. Né? Então, os prótons aqui ele chamou de percepton e os nêutrons aqui de intelecto. Então, este sería el electrón espiritual o átomo espiritual que denominó el psique del alma. La única diferencia es que el átomo espiritual está en un espacio tetradimensional y acá en la Tierra estamos en 3 dimensiones, pero espiritualmente se puede incrementar como mínimo en una dimensión adicional, lo que para nosotros es complejo de imaginar, una cuarta dimensión. Pero esto es debido a que estando encarnados no tenemos los sentidos para poder dimensionarlo, ya que estamos prisioneros a las 3 dimensiones. Pero imagínate lo siguiente, si una persona viviera en un mundo plano de 2 dimensiones, ¿cómo le explicarías la tercera dimensión si solo conoce 2? Les faltaría el sentido propio, así como a nosotros nos falta ese sentido para entender otras dimensiones. Una dimensión a más aquí, além de esas 3. Entonces, el modelo tridimensional del átomo espiritual son bions girando en las órbitas alrededor del núcleo, formando camadas tetradimensionales envolventes.
En la Génesis, en el capítulo 11, ítem 18, dice que cuando el espíritu tiene que encarnar en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico lo liga a un cigoto que lo atrae por una fuerza irresistible. Sobre la influencia del principio vital material del cigoto, el perispíritu se une molécula a molécula al cuerpo en formación. Esto quiere decir que cuando vamos a reencarnar, nuestro cuerpo espiritual es miniaturizado, es ligado en el momento de la concepción. Entonces, imaginemos cómo sería encarnar y cuál es la diferencia entre un átomo encarnado y un átomo desencarnado. Se miniaturiza el átomo, como vemos en la gráfica, y lo que sucede es que este átomo que está abajo, que sería el espiritual, está ligado al átomo físico, porque si vemos bien, estos electrones que están girando en torno a esta órbita generan un campo magnético. Entonces es como si hubiesen dos polos que se atraen con una fuerza irresistible. Al momento de relacionarlo con la encarnación, hablamos de un avivamiento de la materia por su interacción con el átomo espiritual, que es el elemento espíritu. Desencarnar este electrón significaría desligar este campo que une a ambos. La unión espíritu-materia se echa a través de campos. No se da ninguna interpretación del espíritu con la materia. La influencia mutua entre los dos es hecha siempre a través de la interacción entre los campos y nunca por un impacto directo. Es importante hablar de esto para poder entrar a hablar mejor del pensamiento, cómo funciona, dónde ocurre y cómo se relaciona con lo que acabamos de hablar. A gente tem esse modelo aqui. Então, quando a gente vai reencarnar... Cuando vamos a reencarnar, nuestro perispíritu es miniaturizado, es ligado átomo a átomo y molécula a molécula a nuestro cuerpo en formación. Así que termina funcionando como un molde, porque tiene un perispíritu que solo fue miniaturizado, pero que después empieza a desarrollarse y funciona como un molde para el cuerpo físico. Por ejemplo, tenemos una persona que mentalmente se siente alejada, que está, si no puede resolver esta cuestión antes de reencarnar, va a pasar a tener esa misma deficiencia. Por ejemplo, que le falta un brazo. Acaba siendo finalmente un molde. ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento? Tenemos varios modelos intentando explicar cómo es el pensamiento, dónde surge, etc. Lo que les voy a contar es un modelo que yo uso y trabajo con la doctora Marlene, que es el modelo de Hameroff-Penrose, que son dos de los principales pioneros de la conciencia cuántica. Hameroff es médico, anestesiólogo y director del Centro de Estudios de Conciencia de Arizona, y Penrose es un físico de Oxford y en 2020 ganó el premio Nobel. El trabajo que hacía era mucho antes de interesarse por estos temas, pero el premio salió solamente hasta el 2020. Ambos se unieron para formular un modelo específico que buscaba localizar las estructuras cerebrales donde pasaban los efectos cuánticos que llamaron pensamientos y conciencia. La idea de ellos es que la conciencia puede surgir como un estado cuántico macroscópico a partir de cierto nivel crítico de coherencia de eventos que suceden en ciertas estructuras subneuronales que denominó como microtúbulos que compone el esqueleto neuronal. Los ingredientes esenciales del modelo son la neurona, que es una célula altamente especializada en la transmisión de información que produce impulsos nerviosos. Estas neuronas pueden ser microtúbulos o tubulinas
que eles são formados de duas moléculas aqui que chamam de tubalinas. Então, são duas diferentes, uma verde, outra... Elas formam um tubo aqui, que eles chamam de microtúbulos. Então, tubulinas, subunidades dos microtúbulos. Representadas por los colores verde y amarillo que se componen de dos microtúbulos. Es como si fuera un envuelto de unos ladrillos. Estas son acopladas por eventos cuánticos internos que interactúan entre sí cooperativamente. La tubulina contiene además otra estructura que es una bolsa hidrófoba, por medio de la cual logramos salir del plano bioquímico y consideramos el nivel físico propiamente dicho. En esta bolsa se localizan los estados cuánticos de los electrones. Como hablamos anteriormente, esta tubulina aquí es una molécula formada por átomos y, bueno, ya vimos los átomos cómo son formados, los electrones girando en las órbitas, con una órbita, con un núcleo. Por eso es que en esta bolsa tenemos estados cuánticos de los electrones, que en conjunto con los monómeros alfa y beta determinan la conformación de la tubulina como un todo. Estas conformaciones son semejantes a los estados de vibraciones que crean señales semejantes a ondas. En el interior del microtúbulo existe una sustancia acuosa que llaman de agua ordenada que aísla la actividad oscilatoria de los electrones en las bolsas. El agua impide que haya un nivel cuántico para que exista una coherencia ambiental. Y es en ese punto, durante el proceso preconsciente, ocurre un proceso en el que hay una superposición cuántica en los microtúbulos hasta que haya un alto colapso. La superposición de los electrones en la bolsa se enreda y asciende con las demás estructuras superiores del funcionamiento que comanda, sea el microtúbulo como un todo, la sinapsis de las neuronas en red del mínimo plano fenomenológico en la percepción o la conciencia. La base de semejante conexión es supuestamente el fenómeno físico conocido como condensación del gas cuántico de Bose-Einstein. Entonces la persona tiene conciencia y poder explicar todos estos detalles por separado sería un seminario muy extenso. Pero si pudiéramos resumir esto, estaríamos diciendo que existen varios elementos, varios electrones en los microtúbulos y esa conciencia, según la teoría de Hameroff-House, significa que todos los electrones se quedan en el mismo estado cuántico. ¿Recuerdan el cuarto principio de la física cuántica que dice que no podemos colocar más de un electrón en el mismo estado cuántico, ya que es una partícula que se llama fermión, pero en realidad nada impide que podamos colocarlos en el mismo estado cuántico? Lo normal sería que cada una de estas partículas de estas líneas horizontales de la gráfica que se encuentran en estado cuántico solo podrían tener un electrón. Ya las partículas que llamamos de bosons, podemos colocarlas todas en el mismo estado cuántico. Ese estado es llamado el quinto estado de la materia. Es diferente al sólido, líquido, gas y plasma. Fue propuesto teóricamente por el señor Bose y Einstein. Trabajó junto con él. Solo que no existe una posibilidad total de hacer un condensado como este usando solo electrones, pero queda una teoría de carácter altamente especulativa que fue muy cuestionada. El principal motivo de que esta teoría no haya sido aprobada es que después de que propusieron el modelo,
alguien hizo los cálculos y descubrió que para los electrones que están en las estructuras de nuestro cerebro puedan evolucionar, necesitarían tener una temperatura mayor de la del Sol. Entonces, esto criticó el modelo que después intentaron trabajarlo pues diferente. Cuando fui a Tucson a un congreso que hice una propuesta de que ellos usaban, pero ¿cuál fue esta propuesta que modificó esta teoría inicial de ellos? Yo coloqué la doctrina espírita en los principios de la física cuántica. Entonces, si vemos bien, para poder colocar todos los electrones en el mismo estado cuántico que llamamos como condensarlos, el modelo dice que emerge la conciencia. Estos electrones necesitarían ser partículas de tipo bosons. Con una característica de que tienen una espina entera. En el modelo de Hameroff y de House solo existe el átomo físico. Entonces, solo hay electrones físicos y tienen la espina a mitad. Por tanto, es un fermión y por tanto solo se lograría con la temperatura del Sol colocarlos en el mismo estado cuántico y formar el quinto estado de la materia para así formar la conciencia. Eu sou consciente, a energía ahí, ¿no? No entanto, cuando Pero si usamos la doctrina espírita, que cada átomo de nuestro cuerpo está ligado a un cuerpo espiritual, átomo a átomo y molécula a molécula, podríamos imaginar lo que vemos en la gráfica. Pero si estamos encarnados, estamos ligados. Cuando imaginamos al electrón ligado al bión, que sería el electrón espiritual, formarían un par o una unidad sola, debido a que estamos encarnados. Separados, ambos son fermions, y el modelo no es el más ideal, pero si lo consideras como un par, entonces sería bosons, porque el electrón tiene espina media y el bión también, por lo que serían un par que completarían una sola al juntarlos. Meio mais meio é 1. Então, o par elétron-bio, ele é um bóson. E o bóson serían un bosón y este sí podría usarse para lograr un estado de conciencia y colocarlos en un mismo estado cuántico para que actúen individualmente y puedan dar paso a la conciencia. Esto explicaría la razón por la cual se necesitaría estar encarnado para pensar. Si desencarnaste y se separó el átomo del cuerpo, entonces ya no pensaríamos más, el cuerpo ya no pensaría más. ¿Ya vieron algún muerto o un cadáver pensando? Este es el mismo modelo de Hameroff, que es la conciencia que existe en las subunidades de las neuronas, que son los microtúbulos, la bolsa, los electrones, y emergen para un condensado para que surja la conciencia, solo si el electrón está encarnado, es decir, que haya un espíritu ligado. Si no, pues no hay conciencia. El cerebro es cuántico. El modelo es acertado, pero lo que comanda es el espíritu. Quien manda es el espíritu. Sin el espíritu, el electrón no puede tener su par, por lo que no tiene el bosón, no tiene conciencia. Pero estando encarnados, estamos ligados a nuestro cuerpo físico, un cuerpo espiritual, conectado átomo a átomo a nuestros pensamientos. Y nuevamente les repito, el que piensa es el espíritu y es recibido por el perispíritu, quien transmite al cuerpo. Perispírito, que é o intermediário, que transmite para o corpo e vice-versa, tá? Então, esses são os nossos pensamentos e quem pensa é o espírito, tá?
Nuestro pensamiento es una onda mental magnética. Toda onda tiene una frecuencia peculiar. No todos los pensamientos son iguales. Hay algunas personas que piensan cosas que no son importantes, así como hay personas que están iluminadas que piensan en la solución de los problemas de la humanidad. Cada pensamiento tiene su frecuencia. Todas las ondas tienen una frecuencia que es una impresión digital y que no se altera después de que se genera la onda. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, ya que después de que los emitimos no podemos cambiar esa frecuencia. Puedes cambiar tu forma de pensar emitiendo otra onda, pero aquella que generaste inicialmente ya está en el medio ambiente y tú eres el responsable de ello. Tu energía está relacionada con la frecuencia. Cuanto más alta sea la frecuencia de la onda, mayor va a ser la energía. En el caso de las ondas electromagnéticas de la luz, por ejemplo, que son generadas por vibraciones de cargas eléctricas, la velocidad de propagación es de 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas mentales también son electromagnéticas. André Luis las llamó ondas mental magnéticas, que tienen naturaleza dual onda-partícula y se propaga en el espacio y el tiempo en una velocidad muy superior a la luz. Tenemos nuestro átomo espiritual, nuestro electrón espiritual, que también es llamado de Bion, y cuando salta de una órbita a otra emite una foto. Si es el átomo espiritual, emite un fotoplasma. Al emitir una idea, que es una onda electromagnética, pasamos a reflexionar a las que se asemejan. La idea pasa a corporificarse con una intensidad correspondiente a nuestra insistencia en sustentarla, manteniéndonos espontáneamente en comunicación con todo lo que se relacione a nuestro modo de sentir. ¿Qué es el efecto de asimilación de las ondas mentales? Las auras de cada criatura permanecen en cadenas de corrientes atómicas sutiles de los pensamientos que son propios o habituales debido a que las características del ser humano, la característica es emitir pensamientos continuamente. Cuando pasamos de la fase animal a hominal, pasamos a producir continuamente pensamientos. Los animales tienen pensamientos fragmentados, entonces continuamente nosotros como hombres pensamos. Esas fuerzas en constantes movimientos sincrónicos o en estado de agitación por los impulsos de la voluntad establecen para cada persona una onda mental propia. Dime tus pensamientos y te diré quién eres. En este libro que me gusta mucho y que contiene mucha física, que se llama Mecanismos de la Mediunidad, en el capítulo 4 titulado Materia Mental, André Luis estudia y habla de algunas cosas sobre el pensamiento que me parece importante traerlo para concluir. Nuestro pensamiento está asociado con el movimiento de las partículas de nuestro átomo espiritual. En posición vulgar, las impresiones comunes de la criatura humana normal, los átomos mentales enteros regularmente en la esfera de pensamientos producirán ondas muy largas o de simple sustentación de la individualidad correspondiendo a la manutención del calor. Algunos tipos de pensamientos son debido al átomo, como un todo. Cuando él habla de ondas muy largas, que significa que las frecuencias son muy bajas, ya que la frecuencia es inversamente proporcional a la onda. Cuando la frecuencia es larga, la onda es pequeña y viceversa. A esto nos referimos cuando tenemos pensamientos bobos, como por ejemplo, creo que voy a hacer un postre. Entonces corresponde únicamente a la manutención del calor, pero estamos pensando continuamente. Si los electrones mentales o bions, que o Hernani Guimarães chamou de bions,
en las órbitas de los átomos fueran de la misma naturaleza, debido a la agitación, en estados menos comunes de la mente, ya sean de atención o tensión pacífica, alguna reflexión u oración, el campo de los pensamientos se exprime en ondas de longitud media o de adquisición de experiencia por parte del alma, correspondiendo a la producción de luz interior. Nuestro tipo de pensamiento, que es más concentrado como una oración, ya tiene un movimiento de electrones al ser una energía más alta y con longitudes y frecuencias medias. Frecuencias médias energías. No entanto, existe tipo de pensamiento aquí. Por otro lado, existe otro tipo de pensamiento en el que colocamos para vibrar el propio núcleo y sus energías, que son mucho mayores que todo. La energía nuclear físicamente es intentar romper la energía que mantiene esas partículas del núcleo juntos, y por eso se llama energía nuclear. Si la excitación nace de los diminutos núcleos atómicos y situaciones extraordinarias de la mente, André Lois nos dice que esto sucede en cualquier situación que sea la emoción profunda. Cuando perdemos un ser querido, personas que llegan al punto del suicidio por perder a alguien, el dolor indivisible y concentraciones de la fuerza mental o las súplicas angustiosas, el dominio de pensamientos emitirá rayos muy cortos, lo que quiere decir que la frecuencia es muy alta, con una energía inmensa, o de inmenso poder transformador del espíritu, del campo espiritual, teóricamente semejantes a los rayos gamma. Ele pode até mesmo modificar aqui o nosso campo mental. Puede hasta modificar el campo mental, limpiando hasta enfermedades que lleguemos a tener. Sería equivalente aos raios gamas espirituais. Hay ciertas condiciones físicas capazes de modificar o nosso campo mental. Então, tem certas condições que hacen que al momento que la persona hace una meditación, para llegar a un estado que le permita tener una elevación, que le permita modificar completamente su campo mental. Todo esto sucede en el átomo, pero tenemos tres condiciones. Sacudimos el átomo, que es cuando hacemos un pensamiento pequeño. Sacudimos los electrones cuando es un pensamiento mayor y logramos en ciertas situaciones sacudir los propios núcleos y generar un pensamiento capaz de modificar el interior y el medio ambiente en el que estamos. Entonces, según Descartes, el filósofo, la esencia del hombre es pensar. Mira cómo está de acuerdo con Allan Kardec, quien decía que la fase ominal sucede cuando pasamos de emitir pensamientos a emitir pensamientos de manera continua. Soy un ser pensante que afirma que ignora, que duda, que ama, que odia, que quiere, que siente. Por eso dijo, pienso, luego existo. Aquí les traigo un poema de Adelino da Fontoura Chaves, psicografiado por Chico Xavier. En el poema se llama Jornada. Fui átomo vibrando entre las fuerzas del espacio, en una larga y ansiosa espera. Como partícula me posé, encarcelado yo era, infusorio del mar en montones de algas marinas. Por siglos fui planta con escaso movimiento. Sufrí en el invierno y amé en la primavera. Después fui animal con el instinto de la fiera y encontré la inteligencia para avanzar paso a paso. Guardé por mucho tiempo la expresión de los gorilas, poniendo más fe en las manos y más luz en las pupilas, para luchar
y llorar y luego poder comprenderlas. Ahora que soy hombre, por el foro divino, vivo de cuerpo en cuerpo para forjar un destino que me lleve más allá de la claridad de las estrellas. Siento mucha nostalgia de la doctora Marlene, nuestra eterna mentora física espiritual, y que Jesús pueda bendecir a nuestro planeta que pasa por estas tantas turbulencias. En especial pido mucha oración por mi Brasil. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de escucharme y es un placer estar aquí y le doy la palabra de nuevo a nuestra querida Sonia.